las medidas de aduana sanitaria hoy día puedan tener un impacto territorial y que estas medidas sean avisadas anteriormente, pedagógicamente, para que la comunidad sepa con lo que va a suceder si se cierran, ¿cierto?, aduaneramente el ingreso a algunos territorios. Porque lo que ha sucedido en Pichidangui o en Tongoy o en San Antonio, hoy día da muestra que requerimos, además de las medidas sanitarias, que son muy importantes, requerimos un conjunto de medidas de logística, de ordenamiento territorial, que permitan entregar, en primer lugar, información clara y dar tranquilidad a las comunidades de que las decisiones que se están tomando son en pos de ir en la protección de la salud y la vida de las personas. Así que es muy importante, en primer lugar, y le hemos solicitado al presidente que convengamos en tomar medidas urgentes, graduales. Ha sido muy importante conocer que nos pongamos de acuerdo en la gradualidad de las medidas, la integralidad de las medidas, y en ese sentido manifestarle personalmente que pudiéramos avanzar en el cierre de entrada y salida de la región metropolitana, de vehículos tanto a nivel territorial, de pasajeros, como también aéreos. Y, por cierto, con medidas logísticas que permitan ordenar la vida cotidiana de las personas una vez que estas medidas se toman. Hemos tenido una conversación abierta, sincera y total disposición del Senado a ser parte integral de la colaboración y la gestión de esta crisis sanitaria. ¿Senadora? ¿Senadora Muñoz? Bueno, lo primero es agradecer este espacio. El coronavirus nos desafía, nos obliga a todos a sentarnos a la mesa y ponernos de acuerdo. Esa es la forma de enfrentar esta emergencia, esa es la forma de salvar vidas. Y por lo tanto, lo primero que hemos planteado es que aquí no hay espacio para la descalificación. Necesitamos a todos. Esto no se puede transformar en la disputa entre el ministro de Salud y los alcaldes o la presidenta del Colegio Médico. Lo que necesitamos hoy día, y no hay tiempo que perder, es sentar a todos a la mesa. Y en ese ánimo hemos venido hoy día a ponernos a disposición al presidente de la República para decirle necesitamos compartir una estrategia común. Necesitamos todos dar certeza a los ciudadanos de que se está haciendo lo correcto. Lo segundo que hemos pedido es avanzar en el cierre progresivo junto con aumentar la capacidad de testeo. El que se utilicen todas las capacidades públicas y privadas. Eso es lo que ha demostrado en otros países el ser más efectivo para ir frenando el contagio. Cierre progresivo y aumento de la capacidad de testeo. Y en tercer lugar, lo que le hemos planteado es que se tomen medidas para situaciones que son inaceptables. Todos hemos visto ayer la fila de la gente que se va a las playas. Lo que pedimos es el cierre de las playas. No puede ser que aquellas personas que tienen más recursos no colaboren cumpliendo con la cuarentena. Aquí necesitamos colaborar todos, así como le pedimos a la política a estar a la altura, así como le pedimos a las empresas estar a la altura, también a las personas. Estos no son vacaciones. Entonces, tomar conciencia y colaborar, quedarse en su casa. A las nanas decirles que se queden en su casa y mantenerles el sueldo. Es eso lo que pedimos. De esta emergencia vamos a salir todos en conjunto, tomando medidas, recuperando confianza, pero sobre todo actuando en conciencia. Bueno, para nosotros quiero señalar que esta es una reunión muy importante. La Comisión de Salud y la Presidenta del Senado se reunió primero con todos los científicos, científicas, con el comité asesor del propio presidente y todas las personas expertas en infectología y en salud pública y epidemiología que tiene este país, los más relevantes. Y le quisimos traer al presidente también las conclusiones que tomaron ellos. Lo primero que yo quiero decir que un escenario optimista sería que nos pase algo parecido a lo de Wuhan, que sería que Chile tuviera más o menos 100.000 personas infectadas. Si tuviéramos solo 100.000 personas infectadas en un periodo de 12 meses, que es lo que 12 semanas, perdón, que va a durar esta infección, más o menos estamos hablando de que necesitaríamos 20.000 personas que van a requerir hospitalización y 5.000 van a requerir camas de UCI. El problema es que no tenemos las camas de UCI suficientes. Y no tener las camas de UCI suficientes puede significar lo que le está pasando a Italia, que hoy día tiene que decidir quién vive y quién muere. Si tenemos más de 100.000 casos, es una situación que en vez de ser el modelo Wuhan,
va a ser el modelo de Lombardía, que es un desastre. ¿Qué es lo que hizo China para enfrentar esto? China no aplicó cuarentena masiva, no cuarentenó a todo China, cuarentenó solo los lugares que estaban generando casos, cuarentenó solo una provincia, Hubei, que tiene 60 millones de habitantes, y particularmente Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes. Por eso que lo que nosotros hemos planteado es tomar lo mejor de lo que hizo China, que es la cuarentena progresiva, es decir, cuarentenar la zona donde tenemos casos. En Santiago se concentra el 70% de los casos. Hay zonas como Biobío que tienen menos del 5% de los casos, Maule tiene como el 3% de los casos y Ñuble tiene 5% de los casos. Lo que hay que hacer es cuarentenar aquellas zonas que tienen casos. ¿Por qué vamos a cuarentenar Tarapacá, que no tiene ningún caso hoy día? Por lo tanto, esto tiene que obedecer a razones técnicas. Y nosotros creemos que vamos a tener que avanzar a una cuarentena en la región metropolitana, particularmente en la zona oriente de Santiago, donde está la mayoría de los casos. Pero yo quiero reiterar acá la falta de solidaridad que están teniendo personas de alto ingreso, que se están transformando en personas que están llevando el virus, el coronavirus, a lugares donde no hay. Eso de verdad es un atentado a la política de prevención. Están exportando los casos de la zona oriente a todo el litoral, al campo, porque las personas creen que refugiándose allá van a lograr disminuir su riesgo. No, están aumentando su riesgo y le están generando riesgo a quienes no lo tienen. Eso es una situación, yo diría, de egoísmo, que no puede ser aceptado. Yo hago un llamado a todos los que piensan irse al campo y a la playa que no lo hagan. Lo único que van a hacer es hacer una metástasis de estos casos a lugares que hoy día no tienen caso. Y eso debiera ser una prioridad, debiera ser un compromiso, debiera ser un problema ético y asumir en la situación que estamos. Lo segundo, además de esta cuarentena progresiva que tiene que irse evaluando y que debiera empezar, como he señalado, por los lugares donde hay más casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí les pido a todos colaboración. Cada vez que hay una persona que dé positivo, para eso tenemos que aumentar la capacidad de testeo. Hoy día hemos discutido con el presidente y el ministro, se puede estar haciendo cerca de 2.000 test. Es insuficiente, debiéramos llegar a 10.000 exámenes todos los días. En 2 o 3 semanas el ministro ha señalado que podríamos estar en cerca de 8.500 test. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque la estrategia que fue exitosa en Corea del Sur fue hacer testeos masivos. ¿Para qué? Para identificar, ojalá incluso antes que tengan síntomas, a aquellas personas que están contagiando con el coronavirus. Quiero recordar que el 80% de los que van a hacer la infección casi no van a tener síntomas o no van a tener síntomas, pero van a contagiar. Van a contagiar a ese 20% que sí va a caer hospitalizado y a ese 5% que va a tener una enfermedad grave. Por lo tanto, lo que les quiero pedir es que cada vez que alguien dé positivo, alerte. Y cada vez que una persona dé positivo, obliguemos al sistema de salud. Muchas veces hay una instrucción, pero que no se cumple, de que se identifiquen los potenciales contactos con el que se relacionó esa persona que está positivo. Tuvimos la información que una persona fue a la clínica Santa María, la detectaron positiva y le dijeron váyase a la casa. Nadie le preguntó con quién había estado, qué contacto había tenido. Aquí es clave seguir a los contactos, identificar a los que están contagiando y cada vez que alguien dé positivo, por favor, avise con qué persona estuvo para que luego entonces se puedan dirigir los tests a aquellos potenciales positivos dado que estuvieron en contacto con una persona que tenía coronavirus. De esa manera lo hizo Corea. Corea logró enfrentar esta situación en un mes, haciendo más de 15.000 test diarios. Nosotros tenemos que hacer esa política, cuarentena progresiva, con testeo, identificación de los contagiados y rastreo de los potenciales contactos. Ayúdennos. Eso es lo que nos puede salvar. No tenemos camas para atender a todos los que se van a enfermar. Tenemos que aplanar la curva, tenemos que disminuir o cerrar este ciclo de contagiosidad. Si hacemos eso, podemos a lo mejor en 12 semanas, a lo mejor en un periodo razonable, empezar a tener un decrecimiento de los casos. Si no hacemos eso, yo les digo, vamos a vivir una situación dramática como la que está viviendo Italia, que hoy día están teniendo una cantidad inmensa de personas que están perdiendo la vida. Esto tiene que ser todo junto, tenemos que complementar las vocerías, pero tenemos que trabajar todos juntos, este es un interés nacional y todos los chilenos y chilenas
cada uno de nosotros, en cierta manera, tiene que ser un actor protagonista en esto. Para terminar, le hemos pedido al ministro y al presidente que invite a las universidades de medicina, a los estudiantes de medicina, a ayudarnos a identificar los contactos. Que se haga una red nacional y en la región metropolitana donde estudiantes de medicina, cada vez que hay una persona positiva, nos ayude a identificar quiénes son las personas que estuvieron en relación con esa persona positiva para poder también a esas personas que son positivas cuarentenarlas, aislarlas, pero también hacer examen a los contactos y eventualmente, si están positivos, aislarlos. De esa manera vamos a enfrentar esta crisis. Muy buenas tardes. Agradecemos al presidente Sebastián Piñera por habernos recibido hoy día. Entendemos que frente a esta crisis, ¿no es cierto?, que tiene un solo líder, así debe ser, que es el gobierno y particularmente el presidente, el resto de las autoridades sí debemos ponernos detrás de ese liderazgo a aportar de donde estamos. Yo creo que el gobierno tiene un plan, tiene una estrategia, esta se ha ido desarrollando. Creemos que es una buena estrategia, pueden haber errores como hay en todas partes, están las puertas abiertas, nos ha dicho el presidente, para ir asumiendo esos errores, para irlos mejorando. Pero aquí lo que no puede haber, ¿no es cierto?, multiplicidad o muchas personas que cada una por su lado quieran dar o dictaminar que hay que hacerlo. El gobierno, vuelvo a decir, tiene una estrategia y hay que estar atrás, aportando lo que uno tenga desde donde tenga. Como decía también la presidenta del Senado, nosotros somos senadores y también somos líderes regionales y tenemos la obligación también de hacer llegar a la autoridad lo que piensan, lo que dudan, lo que sueñan y lo que anhelan toda nuestra gente en cada una de nuestras regiones y en este caso lo que los asusta. Y esa es nuestra obligación, en eso estamos, por eso ha querido venir esta Comisión de Salud acá a ponerse a disposición del gobierno, a ayudar a mejorar lo que haya que hacer, entendiendo que lo más importante, ¿no es cierto?, hoy día es este plan estratégico que tiene el gobierno, pero también, como acá lo han dicho todos los senadores, todos y cada uno de nosotros tiene un rol importante, en la medida de lo posible, quedarse en la casa. De esto salimos todos juntos y no solo el gobierno. Gracias. Le hemos manifestado al presidente Piñera y al ministro de Salud nuestra preocupación como Comisión de Salud y también como mesa del Senado respecto a algunas situaciones. Primero, el bloqueo ciudadano que se ha provocado en algunas comunas, el ingreso de algunas comunas y el decreto de algunos alcaldes que ha cerrado sus respectivas comunas. Eso implica la necesidad de que el gobierno pueda decretar el cierre de las playas para los efectos de que la gente entienda y tome conciencia de que este periodo no son vacaciones, sino por el contrario, hay que someterse a la cuarentena voluntaria para evitar justamente exportar el contagio del virus. En primer lugar. Segundo, le hemos manifestado nuestra preocupación respecto de los insumos que hoy día están recibiendo los funcionarios de la atención primaria de salud para poder enfrentar justamente en las respectivas comunas y la atención primaria a los enfermos y a aquellas personas que hoy día estén en el plan de vacunación, como también pedimos racionalizar y apurar el plan de vacunación para que en definitiva podamos tener a toda la población que está en riesgo vacunada lo antes posible. En tercer lugar, hemos planteado la necesidad de poder aumentar los testeos y también la necesidad de contar con personal sanitario en toda la red pública de salud. También hemos planteado la necesidad de la habilitación de los laboratorios celulares que se requieren efectivamente, como también la incorporación de las universidades para los efectos de generar las PCR, como también aumentar la información en las respectivas regiones de cuáles son efectivamente aquellos que están hoy día disponibles. Creemos, sin lugar a dudas, que acá el llamado a la población es poder tomar conciencia respecto de la gravedad de los contagios y también respecto de cómo somos capaces hoy día de aplanar la curva. Y eso solo lo vamos a lograr en la medida que todos tomemos conciencia. Juntos saldremos justamente de estas situaciones complejas. Y en el mismo sentido también pedimos habilitar
nuevos centros hoteleros para poder tener la disponibilidad de camas para aquellos pacientes que sean asintomáticos y que no puedan, en definitiva, valerse por sí mismos. Como está ocurriendo con el Hotel O'Higgins en Viña del Mar, poder multiplicarlo. Nos hemos propuesto la posibilidad que los centros vacacionales de las mutuales también se pongan a disposición de aquello. Finalmente, nosotros hemos planteado que hoy día es más necesario que nunca que haya una sola conducción y liderazgo y, por supuesto, los miembros de la Comisión de Salud del Senado nos ponemos a disposición del Gobierno para los efectos de poder ayudar o coayudar en esa dirección. Finalmente, se nos ha entregado una información de que en estos días ha llegado 600 nuevos ventiladores para poder hacerse cargo finalmente de la necesidad de contar con más camas críticas. Tenemos más de 880 camas en la red. Creemos sin lugar a dudas que es necesario contar con más ventiladores. Se está haciendo un esfuerzo muy importante del Gobierno para aumentar tanto las camas críticas y agudas como también la necesidad de contar con mayor número de testeos. Finalmente, el Gobierno, frente a la inquietud planteada por los senadores, ha señalado que hay un plan progresivo de cuarentena. Vale decir, se va a comenzar justamente para que las medidas sean sostenibles en el tiempo, de la necesidad de, primero, generar las cuarentenas voluntarias que se han señalado. También tampoco se descarta la posibilidad de prorrogar que los estudiantes no vuelvan a clase. Se está trabajando en teleeducación para los efectos de evitar que los estudiantes pierdan el año escolar, pero adicionalmente se van a establecer distintos pasos. Uno, por supuesto, son los cordones sanitarios, las aduanas sanitarias, pero tampoco se descarta el cierre de sectores que son de riesgo y donde están concentradas el mayor número de contagios, como ocurre en la región metropolitana y en algunas comunas del sector oriente de la capital. Si existe alguna duda. ¿Van a hacer algunas preguntas o terminamos? Sí, por acá. Sí. ¿Cómo fue recibida esta propuesta que ustedes le hicieron al presidente de avanzar en el cierre de la región metropolitana? Porque al menos durante las últimas horas eso estaría absolutamente... 24/7, hay una preocupación, tenemos que darnos cuenta cuando la planta está triste, cuando le falta nutrientes. Entonces, algo más allá de un trabajo, es algo que llena, es algo que satisface y ver los resultados, ver que estamos aportando con un pequeño granito de arena para restaurar todas aquellas zonas quemadas o por algún desastre que fueron afectadas, entonces eso llena.